Quiero agradecerte que te conectes todos los lunes a las 9 de la noche por esta página de la Fundación y por YouTube para ver nuestros programas en torno al arte, la semiótica, el signo, el símbolo, la alegoría que tanto nos apasiona. Hoy, en el 2020, estar conectados realmente es un lujo. Ha sido un año muy complicado para todos. Te quiero comentar que a raíz de conversar, todos los días voy a estar en la librería, lo que es hoy la cafetería y librería de la Sociedad Filantrópica del Arte, que se ubica en los estudios de Teatro Landó, en el centro de Toluca. Si quieres venir, tomarte un café y conversar y leer y ver las joyas y los libros que tiene la fundación, mándame un inbox. Todos los días estaré aquí para que conversemos tú y yo, por supuesto a puerta cerrada, prácticamente por cita, pero lo importante es que nos veamos. Te agradezco nuevamente y disfruta de este programa. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos programas de Semiótica en el Arte que realizamos con la Gran Logia del Estado de México y la Fundación Sociedad Filantrópica del Arte. Y hoy tengo un gran hermano para conversar, que es Jesús Izquierdo. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, mi hermano. Bien, aquí estamos, Javier, como siempre, al punto de siempre estar al pie, a la orden de todo lo que signifique crecer. Eso. Por supuesto. Así es, ¿no? Y qué mejor que conversando, ¿no? Eso es lo mejor. A mí me encanta conversar y qué bueno que accediste a conversar esta noche conmigo y con todos los que van a estar conectados allí. Así está, mi hermano. Hoy vamos a hablar justamente de este personaje interesantísimo, Jesús, Cristo, ¿no? Ahorita que antes de comenzar la grabación tú y yo estuvimos conversando un poco el contexto que engloba decir Jesús. Cualquier tema que tenga que ver con la palabra Jesús, con el Cristo, automáticamente pues a todos los latinos nos jala automáticamente porque pues, ¿quién no es católico en este país? ¿No? ¿A quién no están encima justamente con toda esta tradición, ¿no? de que tienes una religión, ya lo hemos dicho, porque pues prácticamente es una imposición geográfica. Aquí naces y ¡pum! Va la religión encima, ¿no? Va de cajón. Hablar sobre justamente el proceso, lo que le pasó a Jesús, pues para ser crucificado, ¿no? Todos sabemos que llega la pasión y todo lo que sufre, pero realmente creo que tú eres el experto aquí para que nos cuentes realmente qué pasó justamente después de que en el monte de Getsemaní pues es traicionado Jesús, bueno, esta traición por Judas. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Un tema por demás apasionante, un tema por demás que nos lleva a crear a veces muchas dudas y a buscar soluciones, y a veces buscamos las soluciones de lo que se nos dice. ¿Por qué? Porque como tú bien lo refieres, la palabra Jesús, la palabra Jesucristo, la palabra Cristo, sí enfocan de manera coloquial a un mismo personaje, que es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque la historia misma nos ha llevado a enfocarlo de esa, aun cuando en sus momentos históricos, sí, desde antes del nacimiento de Jesucristo, o de Jesús o de Cristo, sí, la palabra Cristo ya se venía utilizando. ¿Por qué? Porque a Pablo de Tarso, sí, que es el apóstol Pablo, se le atribuye el que él usaba el nombre de Jesús Cristo. O sea, ¿por qué? Porque Cristo es el ungido. Así es. Entonces, bajo esta circunstancia, se fue... ¿por qué ungido? Porque anteriormente, sí, la clase sacerdotal utilizaba en los reyes el ungirlos. ¿Para qué? Para que los sacerdotes le daban el visto bueno de Dios, y por la otra parte había un representante del pueblo. ¿Para qué? Para que también le diera la aceptación social. ¿Sí? Entonces, de esta manera, sí, Pablo de Tarso lo comienza a llamar Jesucristo.
para unirlo. Claro. Sí, pero la importancia real de hablar de proceso, porque aquí hay dos partes fundamentales, el proceso de Cristo. Pero hablamos de un proceso y también nosotros, los abogados, pensamos luego en un proceso legal. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, y los religiosos piensan en un proceso religioso que se siguió ante una autoridad hebrea. Así es. Sí, que era la autoridad hebrea del Sanedrín, que era quien tenía el poder legislativo y el poder judicial. O sea, que era todo, sí, en juicio. Entonces lo aunamos a ello automáticamente. Ok, claro. Pero entonces dicen, entonces hay dos procesos. El proceso ante el tribunal hebreo y ante la ratificación que se llama homologación ante el tribunal romano. ¿Por qué? Porque cuando los romanos conquistaban una provincia, o sea, le ejercían el poder material, pero respetaban sus leyes. Claro, entonces, del lugar, ¿no? De la zona. Exactamente. En este sentido, cuando llegan a Nazaret, al pueblo hebreo, respetan sus leyes y le dicen, tú sigue aplicando tu ley, tú sigue enjuiciando a los tuyos, pero si intervienes en resoluciones de ejecución de sentencias de muerte, de la pena de muerte, tienes que llevarlas ante el pretor. ¿Para qué? Para que él ratifique o homologue tu resolución y en consecuencia la puedas aplicar. Tú no puedes aplicar penas. Sí, entonces dice, quien lo refiere, entonces dice, entonces hay dos juicios, ¿no? Ante el tribunal hebreo y la ratificación ante el tribunal judío, digo, romano, así es, exactamente. Sí, que en este caso era ejercida ¿por quién? Por Poncio Pilato. Por Poncio Pilatos. Entre Caifás y Poncio Pilatos. Pilatos comenzaron a jugar porque ahí estaban los dos, el juego, pero aquí yo pienso que hay un tercer proceso que no nos hemos dado cuenta, el proceso histórico. Ok. Y todos hablamos de hechos históricos. Un hecho histórico es el nacimiento por decir, el nacimiento de Jesús, es un hecho histórico, trascendente, cultural y que tuvo efectos posteriores. Claro. Pero también es base de una consecuencia de hechos más allá del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque va creando efectos hasta nuestra fecha. Hasta nuestra fecha sigue causando efectos todo lo que fue una serie de hechos, como es no tan solo desde su nacimiento, sino que antes de su nacimiento ya se profetizaba el que él iba a llegar. O sea, basado en la historia, en un proceso histórico que en dónde está contenido, en la Biblia. Así es. Sí, este proceso histórico nace antes del proceso romano y del proceso hebreo. Así es. Entonces hay un proceso histórico que nos está diciendo que ya había profetas que habían dicho que venía el ungido, que venía el verbo hecho carne para efectos de llevar a qué, a un fin. Todos los procesos, tanto el hebreo, pretenden que desnaturalizar el liderazgo de Jesús. ¿Para qué? Para que no impacte en la vida interna del pueblo hebreo. Y igual, Poncio Pilato, cuando es presionado por el pueblo hebreo, porque él en su primer interrogatorio dice claramente, yo no encuentro ninguna culpa en él. Así es, totalmente, lo estaba justo viendo. Sí, exactamente, sí. Justamente, lo quiero aclarar para ir el público que tenga su Biblia, justamente lo dice en Juan 18:28, ahí está muy claro, él dice, yo no veo nada. Yo no veo nada, pero como lo estuvieron presionando, dijeron, oye, es una traición al emperador romano lo que tú estás haciendo. Es justo estaba viendo, eso es lo último, ¿no? Ese es el momento, cuando dicen, es que él dice que es el rey, por lo cual es traición al César. El único rey es el César. Es lo que César. Entonces ahí es el momento. Entonces tiene temor. Ahí en ese momento le nace un temor a Pilato. Sí. ¿De qué? No tanto del Sanedrín, sino del efecto del emperador. Que le fuera a decir, si es cierto, estás traicionando mi confianza. Así es. Entonces, ¿qué hace? Para quitarse el problema, dice, no, pues, ¿sabes qué? Como él es creció en
en Nazaret, te lo mando a Nazaret, o sea, y ¿sabes qué? Pues que lo juzgue Herodes. Así es. Y Herodes también se quita no, dice, pues esto es cuestión tuya y lo regresa. O sea, Sí, hay un peloteo entre sí, ellos totalmente. porque no encuentran cuál es el delito porque tengan que sancionarlo. ¿Por qué? Porque la autoridad hebrea, judía, lo estaba consignando esta situación de su sentencia. ¿Por qué? Por blasfemia. Porque él Así es. se hacía llamar hijo de Dios. Así es. Fue Sí, realmente una presión política muy fuerte, ¿no? Ahorita que estaba leyendo justamente en Juan 18-19, justamente, Caifás dice muy claramente, ¿no? Le dice, tenemos que llevarlo con Pilatos porque yo no puedo matarlo. Dice. ¿sí? Así de simple, ¿no? Así, ¿por qué? Porque la pena de muerte era exclusiva del poder romano. Así es, totalmente. Sí, además de que veamos la situación de Jesús, sí, analicemos realmente, porque ellos lo están juzgando como hombre. ¿Por qué? Porque para los judíos no era un ser divino y para los romanos mucho menos, eran menos que romanos. Entonces ellos lo estaban viendo como hombre. Yes. El problema es, él se consideró y así hijo de Dios y lo hizo ver en muchos versículos de la Biblia y muchos de sus apóstoles e inclusive le dijeron, él es representante de Dios en la tierra. Bueno, se lo dice a Pilatos, ¿no? Es cuando ya lo saca de quicio un poco a Pilatos. Quiero imaginar la escena. Aquí es muy escueto realmente, o sea, prácticamente en 3-4 versículos, Juan nos narra justamente su proceso, ¿no? Judicial, por así decirlo, y lo saca de quicio, porque prácticamente cada vez que Pilatos le pregunta, ¿es cierto esto? Él le responde con una pregunta, ¿no? Entonces, Jesús es muy inteligente, digamos, como una de responder de él, ¿cómo se dice? De responder, justamente, pero responde con una pregunta, y siempre le dice, lo que pasa es que ellos están peor que tú, le dice, ellos son más pecadores porque ellos saben que yo vengo de otro reino. Es interesante, Jesús siempre le está poniendo en un plano a Pedro diciéndole, lo que quieren hacer ellos es juzgarme justamente como humano, pero no se dan cuenta que yo vengo de otro lugar. Eso es interesantísimo. Él siempre, por eso cuando lo tientan, él está ahí como difundiendo su pensamiento. Uh-huh. En una ocasión le dicen, oye, tenemos que dar tributo al César. Ah, claro. Y él le dice, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me tientan? ¿Por qué? Porque lo querían poner en contra del poder político. Por supuesto. Y le dicen, y entonces cuando pide una moneda y le dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, y ahí se aplica exactamente lo que tú refieres, ¿no? O sea que era tan inteligente. Y además la otra pregunta que derivado de todo esto es, ¿hasta dónde Jesús tiene los atributos de Dios? De ser omnipresente, omnisapiente. Sí, entonces, o sea, son tres que se manejan. Así es. El conocimiento, el poder y el don de estar en la ubicación. Hablar del proceso justamente que dices, y con base en esa pregunta que acabas de plantear, estaba leyendo justamente en Juan, el interesantísimo libro de Juan. ¿Qué crees? Lo leí hace mucho tiempo y justamente lo empecé a repasar ahora. Y Juan habla de la transfiguración. Entonces es interesante que en estos momentos donde Jesús ya sabía que venía el fin, por así decirlo, sucede, dice que está justamente con Pedro rezando. Y en ese momento, cuando estaban muy cansados, vieron el proceso de la transfiguración, cómo Jesús se convierte en 3 personas. Y ellos aluden o creen que las 3 personas que están en ese momento es Jesús, Moisés y Isaías, ¿no? Pero es interesante porque justamente viene de un proceso de Jesús cuestionarse. Un momento es divino, un momento es humano, es divino, es humano, pero casi antes de su muerte llega al clímax que es la transfiguración. El proceso definitivamente ya culmina casi y les pide justamente a sus discípulos que guarden absoluto silencio y secrecía de lo que vieron esa noche. Y de pronto llega lo del monte Getsemaní.
desde su nacimiento está rodeado de eventos así muy significativos. Sí, Sí, totalmente. la llegada de de los magos, porque no habla de Mages. Jesús, habla de magos. Sí, Entonces, hablan sobre el aspecto de que alrededor de su nacimiento decían, había una estrella y todos le preguntan, oye, ¿quién es el rey que van a nacer? ¿No? Y todo eso. Entonces, ciertos acontecimientos que van enriqueciendo este aspecto religioso de la persona de Jesús. Sí, y más adelante, pues el manejo de las fuerzas naturales, ¿no? Cuando está en la barcaza con sus discípulos y que comienza el Así mar y es. los truenos, ¿no? Y Así de es. repente dicen, oye, pues aquí hay que despertarlo porque esto no tiene control. Así Y es. entonces despierte y él controla las fuerzas naturales. Así es. Sí, y luego en el momento de su bautizo. Sí, en el momento de su bautizo que dicen que se escucha un Un trueno, trueno, exactamente. ¿sí? Y que no, y algunos dicen que fue un trueno y otros dicen que se escuchó las palabras de Dios, Así que es. dijo, Él es mi hijo amado. Así es. Sí, Exactamente. entonces, todo esto comienza a darle una situación de que si Jesús es hijo de Dios y representante de Dios, entonces manejaba las tres ovnis de la deidad, Así es. ¿sí? Que era la sapiencia. Entonces, si él conocía todo lo que iba a suponer, porque inclusive cuando es aprendido, sale Pedro y lo quiere defender y le dice, espérate, tengo que cumplir con la voluntad de mi padre. Así es, Y exactamente. entonces, toda esta circunstancia, hasta dónde Jesús con Dios Padre, conocían todos los hechos que ya iban a suceder y eran actos consentidos. Así es, por supuesto. Justamente aquí en Juan dice lo mismo, ¿no? Cuando para Pedro, saca la espada, le dice es que tiene que realizarse como es el plan. Lo mismo le dice a Pilatos, tiene que pasar. Algo interesantísimo según el Concilio Vaticano I, de la Biblia que tenemos hoy día, es que ellos llegan a la conclusión de que la Biblia está armada de una forma pedagógica para mostrar justamente el acercamiento o la revelación de Dios al hombre, ¿no? Entonces comienza con el Génesis y el primer acercamiento que tiene Dios, unidad, es justamente con Abraham, ¿no? Y le llega como un susurro, va avanzando hasta que llega de forma ya más fuerte con Moisés y la zarza ardiendo. Entonces va llegando y preparando al hombre para un acercamiento y culmina con Jesús, prácticamente, ¿no? Y aquí te quiero hacer una pregunta. Sí, mi hermano. Prácticamente llega justamente con Jesús y aparece este concepto de la pasión, el sufrimiento extremo, ¿no? Y su muerte, ¿no? La resurrección. Yo estaba pensando, prácticamente con lo que le pasa con la pasión a Jesús, el hombre empieza a recapacitar ahí sobre lo que son los derechos humanos. No, yo creo que el hombre empieza a recapacitar sobre lo que son los derechos humanos desde mucho antes. Okay. Desde pudiéramos llamar el sermón de la montaña. El sermón de la montaña ya está más enfocado a tratar de inculcarle al hombre, sí, un conocimiento de él, porque o sea, por desgracia, no siempre él tiene dos mandamientos, porque él aumenta un mandamiento más. El primero que dice que era, o sea, el primer mandamiento mayor era amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo que él aumenta dice, yo les doy uno más, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él comienza a meterse en las cuestiones inéditas de la persona, porque inclusive cuando le dicen, es desde antes, porque le dicen, oye, ¿por qué curas en sábado? Ah, claro. Sí, claro. Sí, el sábado. Sí, pues ayer ya está defendiendo un derecho humano. Así es. Está defendiendo el derecho humano de que es a la salud. O sea, no puedes limitarle la salud a determinados días. Entonces, esto ya es un derecho natural. Claro. ¿Sí? Entonces comienza a defender que la vida. Así cuando resucita a Lázaro, que aparte de que hace valer su poder, como su poder divino,
sí, está comenzando a manifestar cierta defensa por derechos de las personas. Sí, Claro. o sea, por eso Jesús es realmente para los integrantes del Sanedrín, eso es un peligro. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente estaba revolucionando los Así es. aspectos del pensamiento hebreo. Sí, poniendo en evidencia todas Evidencia las brechas. todo lo mal que había. Exactamente. Sí, entonces había que pues, acabarlo. No Así puede es. ser que él esté así. Así Sí, y es. mucho menos si viene y nos dice que es hijo de Dios. Sí, por Sí, supuesto. entonces al rato nos va a quitar a todos. Sí, y ese temor a que él les enseñe sus derechos, sí, pues hacen que le formulen ahora así como se dice comúnmente en la actualidad un 4, no le tiendan la cama. Sí, ¿Para qué? Pues para qué, pues para que lo ejecuten. así es. Sí, pero Pues, yo creo que todo esto que realmente es viéndolo como una trayectoria de lo que nos dice la Biblia en cuanto a el origen del pecado que trae uno de nacimiento, el es que, original, por ¿no? eso el original, es que Jesús es el puente Así es. entre Dios Padre y el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque durante todos esos dos antecedentes de lo que hacía el hombre desde que es expulsado del paraíso, Paraíso. Ujú. sí, hacíamos todo por brincar, brincar y no llegábamos a alcanzar. Entonces él dice, o sea, dice, después te voy a crear un puente. O sea, ya no sufras, te voy a crear un Sí, puente. Y exacto. ese puente se llama Jesús de Así Nazaret. es. Exactamente. Sí, ¿para qué? Pues para que limpies todo lo que tú has dejado atrás. Así Sí, es. y allí surge otro, o sea, aspectos profundos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, tú te comiste tú comiste del árbol del conocimiento. Sí, y ahí había que ver hasta dónde, yo creo que ese estaría muy bueno, hasta dónde es cierto que nuestros primeros padres, sí, comieron pecaron. ¿Por qué? Porque después, a través del pecado, o sea, del conocimiento, Ujú. podemos ver cómo a través de Jesús podemos encontrar la vida eterna, Así es. que es el árbol de la vida. Exactamente. Sí, entonces ahí entra otra cuestión. Por eso Jesús es ese puente de unión entre lo que supuestamente perdimos al comer del árbol del conocimiento y la posibilidad de que nos da Dios Padre de poder reencontrar el camino. Por Por eso supuesto. por eso la Biblia, mucho se ha estudiado sobre ella. ¿Por qué? Porque dicen que la Biblia son códigos de conocimiento. Sí, y uno de ellos se llama Jesús. Claro. Jesús es un código de conocimiento que a través de su vida práctica y a través de sus enseñanzas nos muestra cómo el proceso es una forma que se ha utilizado como una forma de sufrimiento, pero no una forma de sufrimiento así como decían, es que tú tienes que sufrir para llegar a la Sí, vida. Y eso, sí, y sí, eso no. o sea, que no se ha hecho. No, no se ha hecho, es lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Prácticamente mucha gente se queda con la cuestión del sufrimiento y no ven la resurrección, justamente la glorificación, ¿no? Se quedan ahí y no avanzan. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, definitivamente en ese momento el pueblo judío no esperaba que Jesús al morir o al inmolarse por ellos, pues lo hicieran eterno, ¿no? Definitivamente creo que el plan divino en esta cuestión pedagógica, ¿no? Que habíamos hablado del acercamiento de Dios hacia el humano, de retomar esta relación del hombre con Dios, culmina justamente en Jesús. Te quiero preguntar, para regresar un poquito a la cuestión de su proceso, ¿fue realmente justo o no fue justo lo que le pasó a Jesús? Visto el proceso como enjuiciamiento a un Sí, hombre, exactamente. como un hombre, no fue justo. Ok, No fue justo porque
alteraron muchas, o sea, había ciertos formalismos Ok, desde su detención. Tenía que haber sido de día. Sí, claro. ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente los ordenamientos que señalaban eran que tenía que llevarse un proceso, Claro. pero el proceso que se seguía ante el Sanedrín era esencialmente que primero se tenía que configurar la conducta ilícita, que era a través de 2 testigos mínimo, o sea, no Ok. podía haber dos, y aquí pues a través de, hubo una serie de factores que influyeron en todo manipulado. ¿Por qué? Porque inclusive uno de los testigos quien lo entrega, que es Judas, Ujú. él lo hizo con la finalidad de ver, porque como dijeron que él era el Mesías, era el Salvador, era lo que quería era que se levantara en armas. Sí, Era sí, lo sí, que sí. quería era que lo Sí, sí, llevaran a él una buscaba milícia. otro tipo de Otro tipo. revolución, ¿no? Entonces, todo Perfecto. esto se fue prestando al engaño. ¿Pero al engaño para qué? Para hacer que a ver si Jesús Ujú. reaccionaba y se levantaba de entre ellos como líder, pero un Claro. líder político. Entonces, aprovechando esta situación, sí, los líderes del Sanedrín, los sacerdotes, lo utilizaron. ¿Para qué? Para crear un medio jurídico diferente a lo que era la realidad. Ahora sí que crearon una falsa apreciación de la realidad, Claro. porque delitos quisieron integrar muchísimos, Sí, pero no hubo, sí, no pero había. no hubo más. El único que le pudieron ahí encuadrar, y eso o sea, con todas las artimañas que fue posible, fue la blasfemia. Pero la Exactamente. blasfemia basada en lo que él decía de su personalidad cercana a Dios. Pero realmente no había manera e inclusive cuando llega tan esa equívoca, Ajá. que ellos presentan a Pilatos, ¿por qué? Por blasfemia. Claro. Entonces, quizá, bueno, por lo que me dices, pues prácticamente si fue injusto, quizás sí fue legal por la cuestión de la blasfemia, ¿no? De ir contra el César y su imagen, su autoridad. Sí, es lo único que realmente. Bueno, pero es que hasta ahí en ese momento, es que en el tribunal judío, Ujú. ellos no lo consignaron por hacerse rey, porque Claro. el tribunal de Pilato, o sea, Pilato le dijo, o sea, yo no te voy, por lo que ellos te Ujú. traen, yo no te encuentro culpa, Claro. sino que en el momento que lo empujan a que digan, es que tú lo has dicho, yo soy rey. En Así es. ese momento le integró, o sea, se tuvo de dónde sujetarse. Ahora sí, como dicen, con alfileres se sujetó de la pena que iba. Y tan es así que él tampoco pretendía imponerle una pena de muerte. Así Él es. buscaba salirse. ¿Por qué? Porque no encontraba una culpa suficiente como para condenarlo a muerte. Entonces, por eso que él pensando todavía le dice, bueno, te voy a dar a escoger, como estamos en las fiestas, te doy a escoger entre un asesino y un delincuente, y del otro lado, pues a Jesús. A ver, pueblo, dime a quién quieres que sea. ¿Por Claro. qué? Porque no encontraban culpa. Pues no había Por que. eso es que yo creo que tanto las dos sentencias ya aunadas, o sea, entrelazadas, más que una cuestión de culpa religiosa, de culpa política, digo, de purga jurídica ante el pueblo romano, fue una salida política. Una Claro. salida política para poder los del tribunal judío quitarse a Jesús, y por el otro, Pilato no quedar mal con el emperador. Claro, por supuesto. Y ahí, Sí, sí. entonces, pero ahí es donde sigue y es como un trampolín. Eso que ellos pensaron que iban a hacer fue Claro. como un trampolín para dimensionar el Sí, cristianismo. totalmente. Ahí totalmente, porque lo que pensaron que iban a acabar comenzó a crecer a dimensiones tremendas. Sí, sí, que en Tremendas que llegó un menos momento, de 100 años le da la vuelta sí, totalmente, sí. tan tremendas que llegó un momento en que el propio emperador romano tuvo que formalizar la religión católica, Así es, porque ya no le quedaba otra. así es. No había manera de parar esa marea, ese mar llamada cristianismo.
Que todos, Y ahí, a partir de Jesús, todos los demás apóstoles empiezan a tomar la misma figura y se empiezan a inmolar justamente por su fe, por su fe. sí, Entonces, eso es algo grandísimo, ¿no? Que fue una avalancha, ¿no? Se hizo una bola grandísima y tuvo que caer en eso. Estaba leyendo sobre Pilatos, interesante, Pilatos no era realmente no venía de una familia de apellido romano. Él nace desde abajo, y su imagen era lo más importante. Era una persona pulcra y justa. Es interesante cómo de repente se nos ha hecho creer, ¿no? Que pues la clásica, ¿no? Se lavó las manos y Pilatos era un tipo malo porque pues no evitó la muerte de Jesús. Pero realmente no fue así. Realmente bueno, Pilatos actuó. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? no, Pilatos siempre trató de proteger, como bien refiere, su imagen. Su imagen, ¿no? O sea, la historia lo refleja como un tipo duro, un tipo totalmente apegado al poder romano, pero nunca hablan de una persona, como lo señalas, injusta, sino que inclusive o sea, se dejaba hasta influir en su ánimo. Tan es así que su esposa, que sí era creyente y seguidora de la filosofía de Jesús de Nazaret, se dice que influye en esa parte. Hoy hay una gran controversia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora en los evangelios apócrifos Ajá. se hace mucha referencia al papel hasta de María Magdalena, ¿no? Que Sí, por se fue supuesto. alterando. Y se habla también de la relación del carácter del emperador y el pretor ahí en Judea. Entonces, realmente Pilato lo llevó la corriente que era más el aspecto del tribunal judío, que él sí quería acabar con la presencia de Jesús. Pilato, yo creo que fue así como una consecuencia de la voluntad del pueblo hebreo, porque Claro. él estaba claro que agotó todas las posibilidades para no aplicarle la pena de muerte. Claro. Sí, pero él le tuvo más temor al fallo que pudiera emitir, quitándole la responsabilidad a Jesús por lo que lo estaban presentando, y que apareciera como traidor al emperador. Pero Por supuesto. por ahí hay algunas opiniones que dicen que de todos modos no lo evitó, porque dicen que por ahí he leído alguna vez que hubo quienes le llevaron el problema al emperador, y dicen que el emperador le pidió cuentas a Pilato si era cierto lo que había sucedido, Por y que supuesto. inclusive el emperador le dijo que él le reprochó la actitud de no haber actuado con justicia. ¿Por qué? Porque si él estaba consciente de que de que no era culpable, él debería de haberlo dejado libre. Así es. No, imagínate el contexto en ese momento, como dices tú, histórico. O sea, en ese momento, ¿no? La masa, el pueblo, la crucifixión, bueno, ese juicio, la crucifixión. Después, la resurrección, el que si lo vieron, no lo vieron, el que pasó, los apóstoles huyen. O sea, eso debe haber sido todo un caos que no duró unos meses, ¿no? Vaya, eso definitivamente en el historial, en la carrera, ¿no? De Pilatos y todos aquellos, debe haber sido una mancha muy grande que cargaron mucho tiempo. Definitivamente, ¿no? O sea, es igual que aquí, como cualquier proceso que pasa con algún conocido, ¿no? Con una persona que sea conocida y de repente, sí, es muy difícil, ¿no? Es que, o sea, retomando, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el Sanedrín que quiso acabar con la figura de Jesús, y lo único que hizo fue proyectarla. Exactamente, la proyectó totalmente. ¿Qué era el plan? No, era el plan, lo venían diciendo las escrituras. Jesús lo dice, así tiene que pasar, Sí, definitivamente. pero entonces, ahora sí como dice, ¿no? Entonces fue un actor con varios personajes. Totalmente. Sí, totalmente. Y el caso de Jesús, pues es fabuloso, ¿no? Si lo vemos como un personaje.
la forma de su elocuencia, de justamente proyectarse como hijo de Dios, como humano, responder con parábolas, con ejemplos, es interesantísimo. Definitivamente Jesús tenía una preparación única y definitivamente pues lo justificamos con la cuestión divina, ¿no? Totalmente. Pero no, y es que además, todo viene, ahora sí, como dice, viene entrelazado desde el Antiguo Testamento. Exactamente. Desde el Antiguo Testamento se va dando todas las circunstancias desde el hecho del cómo María queda encinta, todo lo que la presencia del ángel Gabriel y que viene y que es, o sea, todo ese carácter místico que va creciendo alrededor del nacimiento de Jesús, sí, y luego el juicio que está contaminado de todas formas, sí, y que pensaron presentarlo nada más como una situación como hombre, y a la mera no fue posible manipular hacerlo ver como hombre, sino que lo hicieron y lo proyectaron como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta en el momento mismo de la crucifixión sí se presentó el hecho de que se oscurece el día, o sea, según lo que narra la Biblia, un hecho sin precedente, ¿no? Totalmente. Que científicamente, pues como vemos, siempre se le trata de buscar una explicación, pero como siempre, o sea, nada más queda en una simple hipótesis, pero la realidad es que hay historiadores, sí, que narran anteriores a Jesús, que narran todas estas vivencias. O sea, no podemos dejarlas de lado o minimizar, como muchas veces se quiere en la ciencia. ¿Por qué? Porque se está dando testimonio, primero, de que sí sucedieron y que la existencia de Jesús. Entonces, todo esto, sí vemos como lo que Jesús proyectó para efecto de que se diera cumplimiento a la profetización de su mente, y lo que dijo el creador del universo para efecto de poder llegar a la parte del nacimiento de Jesús y a la proyección de lo que es Jesús. Sí, todo esto no se ha podido ni se va a poder detener. O sea, podrá haber ahora sí, como dicen, malas críticas. Todos dicen, es que la iglesia... Sí, pero el plan divino está ahí, clarísimo. Esa es una verdad. El plan está allí, el acercamiento y el religare con Dios está allí, y como te comenté hace rato, es una forma pedagógica, paso a paso, y llega hasta Jesús, ¿no? Y está más que claro, ¿no? Exactamente, por supuesto. No, mira, puede ahora sí como dicen, ¿no? O sea, hay gente que pues pretende, como en todas, ¿no? O sea, atacar la figura de Jesús. Pero desgraciadamente, o sea, por desgracia, pues no, él en su vida, o sea, en su vida física, estando en la tierra, él todo hace suposiciones de que supuestamente no dice eso, pero en realidad lo que sí hay hechos comprobables es que él siempre llevó una vida apegada a lo que, así que como dicen, ¿no? Ser y parecer. Así es. Y eso siempre o sea, esa parte siempre va a estar fija, ¿no? Y yo cuando menos he tratado de, a veces procuro meterme a estudiarle un poquito más y buscar. Y la verdad es de que, como bien lo dices, ¿no? Jesús como hombre es un personaje fuera de serie. Totalmente. Y Jesús como hijo de Dios dio muestras de todo lo que podía hacer. Sí, así porque no hay manera de soslayarlo y dejarlo de lado, nada de eso. No. Justamente él puso en claro la primera ley universal y única, ¿no? Que es el amor, y lo dejó más que claro. Pues Jesús, ya estamos con el tiempo, prácticamente me gustaría que cierres con algo, no sé qué te gustaría decir justamente en torno a este tema. Pues realmente es seguir, yo los invito a que sigamos investigando sobre la trayectoria, más que no solo analizar los procesos de
los procesos que se dieron en el pueblo hebreo con el pretor que era Poncio Pilato, sino que analizar toda la trayectoria que dejó Jesús a través de su pensamiento, a través de sus enseñanzas, y seguir encontrando, porque yo creo que en lo que él dejó hay mucho de interesante y de verdadero como para podernos encontrar a nosotros mismos. Eso es, mi querido hermano. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Te voy a pedir que estemos ahí atentos a los mensajes que llegan para que estemos respondiendo y eres bienvenido cuando gustes. De verdad te mando un abrazo. Igualmente me dio gusto estar aquí conversando contigo y estoy a tus órdenes. Pues muchas gracias, Jesús. Pasa bonita Ándale. noche. Nos Hasta vemos. luego. Hola, la Sociedad Filantrópica del Arte trae este mezcal, 3 guerreros, en blanco y en reposado. El reposado es mi favorito, por supuesto. Con la compra de cada una de estas botellas estarás ayudando a que la fundación pueda seguir con esos programas. Apoyando a la fundación, apoyarás a la comunidad de artistas mexiquenses, por supuesto, ¿no? Gracias por conectarte, nos vemos.